Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar unos exquisitos ñoquis de zanahoria, muy fáciles de hacer, acá en mi canal de Cocina Fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de ñoquis de zanahoria vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos zanahoria, tomate triturado, pimiento verde y rojo cortado pequeño, ajo picado, cebolla picada, pimentón, fécula de maíz, especias, harina, sal, pimienta y ajo molido. Para comenzar vamos a lavar la zanahoria, le vamos a quitar las extremidades y la vamos a pelar. Una vez que tenemos las zanahorias peladas, la vamos a cortar en pequeños trozos. Una vez la zanahoria cortada, vamos a poner en una cacerola agua a hervir y vamos a colocar la zanahoria que hemos cortado y la vamos a dejar hervir hasta que estén tiernas cuando las pinchemos con un tenedor. Vamos a sacar la zanahoria del agua y las vamos a escurrir bien. Una vez que las sacamos a la zanahoria del agua, las vamos a pisar y las vamos a convertir en puré. Vamos a poner la sal, la pimienta y el ajo en polvo que tenemos. Vamos a mezclar bien para integrar los ingredientes. Y le vamos a poner la fécula de maíz o maicena, como lo conozcan ustedes en su región. También le vamos a poner la harina. A la harina se la voy a ir poniendo de a poco. Mezclamos muy bien toda la preparación. Y acá con las manos nos vamos a ir ayudando hasta formar el bollo para armar los ñoquis. En un sartén le vamos a colocar una cucharada de manteca o margarina. Y vamos a saltear los vegetales para la salsa de estos exquisitos ñoquis. Le vamos a colocar el ajo picado, la cebolla picada, mezclamos un poco para que se nos vaya haciendo la fritura. Y ahora le vamos a agregar el pimiento verde, el pimiento rojo y la cebolla de verdeo, la ramita de la parte verde de la cebolla de verdeo. Acá están los pimientos. Ahora vamos a mezclar todo y vamos a dejar que se terminen de cocinar. Una vez que ya tenemos salteadas los vegetales, vamos a colocarle un poquito de sal. Y acá le vamos a agregar el tomate triturado.
Mezclamos nuevamente y dejamos que se termine de cocinar esta salsa para los ñoquis. En este caso yo le voy a agregar un poquito más de especias, eso es a criterio y gustos de ustedes. Y lo mismo con el pimentón. El pimentón más que nada es para que le dé un poquito más de color. Yo le agregué una cucharada. También le pueden agregar una cucharada de extracto de tomate si no quieren agregarle el pimentón. Este pimentón es el pimentón dulce. Un minuto más y ya estaría la salsa. Ahora vamos a continuar con la masa que hemos dejado en reposo unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a ir tomando trocitos y vamos a armar los ñoquis. Ustedes le pueden dar la forma que quieran. En este caso a mí me gusta tomar trozos de la masa y formar esferitas. Acá enhariné un plato para que no se nos pegue. Vamos a formar estas bolitas con toda la preparación de masa que hemos realizado. Cuando ya tengan todas las bolitas, vamos a ir en una cacerola colocándole agua y ponerla a hervir. Le pueden agregar unas hojitas de laurel, un chorrito de aceite, un poquito de sal. Y una vez que hierva, le vamos a ir colocando todos los ñoquis. En esta ocasión le vamos a colocar una tanda para que no se nos pegue. Revolvemos un poquito y dejamos hervir hasta que empiecen a flotar. Una vez que floten, retiramos del agua. Los vamos a ir colocando sobre el wok donde hemos preparado esta exquisita salsa. Le sacamos bien el excedente de agua. Vamos a revolver los ñoquis con la salsa. Y vamos a servir con abundante queso rallado. Y así nos quedarían estos exquisitos ñoquis de zanahoria con esta salsa. Son una delicia. Si les agrada la receta, los invito a que la puedan realizar, la puedan compartir. Es una receta económica. Le pueden dar like, se suscriben, tocan la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Adiós.